Bueno, esta palabra, ahora sí, si me pones alguna imagen para poder empezar y que quiero que ustedes puedan comprender. Ahí si pueden ver esta imagen es muy importante. ¿Sabe de qué se trata eso? Eso es un rompecabezas. Si yo les diera un rompecabezas así, sería muy difícil que puedan armar el rompecabezas porque normalmente este rompecabezas viene con la lámina de un cuadro ya completo, entonces nosotros tenemos que ir viendo las formas, los colores, para ir poniendo cada pieza en su lugar. Poneme otra imagen. ¿Ves? Ahí faltaría una pieza, pero está el cuadro ahí, pero no es el cuadro completo, porque falta una pieza. Y si vemos otra imagen, ya vemos el cuadro completo, el cuadro terminado. Y así que hoy quiero hablarte, esta palabra se va a llamar el cuadro completo. El cuadro completo. Te voy a leer dos versículos. El primero, que tiene que ver con esto, el cuadro completo, está en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Yo lo voy a leer en NTV, Nueva Traducción Viviente, y dice: yo estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Jesús vuelva. O sea que Dios empezó en nosotros una obra, empezó a pintar un cuadro de nuestras vidas. Y un día ese cuadro va a estar completo. Pero quiero leerte otro versículo que habla de confianza. Porque la confianza es fundamental para poder ver el cuadro completo que Dios planeó para nuestra vida. Y este versículo está en Jeremías 17, versículos 7 y 8, y dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea que cuando nosotros confiamos en Dios, confiar es mucho más que venir un domingo a una reunión. Confiar es caminar de la mano de Dios, caminar sobre su palabra, sobre sus enseñanzas, es hacerle caso y poner por obra lo que Él nos manda. Entonces, cuando confiamos, no solo nos va a ir bien, sino que estamos caminando en el propósito, en el destino que Dios planeó para nuestras vidas, y podremos ver el cuadro completo de Dios para nosotros. Gracias, Señor, por estos versículos, los bendecimos y te pido que nos des revelación, sabiduría y pongas una unción sobre mi vida para poder enseñarlo de una manera fácil y comprensiva para que cada persona pueda ponerlo por práctica. En el nombre de Jesús, amén. Voy a empezar con una pregunta. ¿Alguna vez te has jugado por alguien sin ver el cuadro completo? Va de vuelta la pregunta. ¿Alguna vez has puesto todas tus fichas y te has jugado por alguien sin ver el cuadro completo? Yo recuerdo una mujer que entraba feliz a la iglesia, era en la noche de su boda, entraba tomada del brazo de su padre, caminaba esos 20 metros hacia el altar vestida de blanco, iluminada de alegría, de felicidad su cara, y sobre todo cuando veía al novio que le esperaba todo radiante, vestido de traje, y ahí empezó a pensar y a imaginar
que lo que venía era una vida plena y llena de felicidad. Al poco tiempo se dio cuenta que se había casado poniendo su confianza en una parte de lo que conocía del novio. No conocía el cuadro completo, porque si hubiera conocido el cuadro completo, nunca se hubiera casado. Y muchas veces nos pasa así, que nos jugamos por cosas, por negocios o por personas, por amistades, sin conocer el cuadro completo. Y así nos va. Y así nos va. Y lo que pasa muchas veces es que nos ilusionamos solo con una pieza del rompecabezas. Parece que en nuestros vacíos, en nuestras necesidades, en nuestras emociones no sanadas del todo, una pieza del rompecabezas es suficiente para ilusionarnos. Y por ahí no es la pieza que encaja con nosotros. Para esto es importante ver el cuadro completo para saber cómo armar el rompecabezas. Sobre todo el rompecabezas de nuestra vida. Mucha gente nos ve, pero no nos conocen. Por eso nos critican, nos envidian, tienen celos o quieren ser como nosotros. Pero solo ven una parte de nuestra vida, porque si la vieran realmente como es, si la vieran completa, por ahí no desearían pagar el precio que nosotros pagamos para llegar a donde estamos. Porque nosotros, usted está viendo un cuadro que ya está casi terminado, pero ¿y los comienzos? ¿Está dispuesto a pagar ese precio que nosotros pagamos? Lo que pasa es que mucha gente ve y codicia, ve y envidia y desea la vida que otros les muestran en las redes sociales, por ejemplo. Y siempre, ¿cómo ven la gente? Divirtiéndose. Y ha visto, te digo porque lo veo con mi hija, estamos por comer, paren, no coman. Uy, nos olvidamos de rezar, de dar gracias al Señor. No, voy a sacar una foto porque está espectacular este plato. No sé si han visto que los jóvenes ahora sacan fotos de la comida, sacan fotos del desayuno, de la merienda y de todo. O sea que nos muestran comiendo deliciosas comidas, nos muestran en viajes a lugares exóticos y la gente desea la vida que esta gente le muestra por las redes sociales, pero si conocieran la vida real que llevan, se darían cuenta que no es mejor que la suya. El cuadro que Dios pintó sobre mi vida, yo lo veo de abajo, pero Dios lo ve de arriba. Entonces estamos viendo dos perspectivas distintas de un mismo cuadro. Por eso, cuando lo miro de abajo me cuesta entender los planes de Dios para mi vida o por qué es así. Pero el que está viendo desde arriba y está viendo el cuadro completo, entonces él lo ve desde una perspectiva totalmente diferente. En el cuadro de mi vida, Dios lo pintó con cuadros brillantes, con colores brillantes, con lugares brillantes, con una luz hermosa. Pero ¿saben qué? En el cuadro también hay grises y hay partes oscuras.
Y ¿saben qué? No lo voy a entender hasta que Dios en su buena voluntad, decida revelarme lo que pintó. La mayoría de las veces Dios me va revelando el propósito, de eso estoy hablando, del diseño de Dios para mi vida, por partes. Por partes. Mientras avanzo en confianza, tomado de la mano en la vida y hago caso y camino hacia el destino que Él planeó, es como que me va revelando partes del cuadro. Y así voy avanzando en la vida sobre su palabra y se me van revelando cosas que antes no entendía. En tu caminar sucederán muchas cosas. Alguna vez no entenderás por qué te suceden, pero ¿sabes qué? Sigue caminando con Dios. No lo sueltes de su mano. Con el tiempo entenderás por qué fue necesario que pasaras por ellos. Como José, yo también, José no entendía por qué pasó por un montón de cosas, para llegar al cuadro completo, al destino, al propósito pintado por Dios. Y también cuando nosotros empezamos aquí en el ministerio no entendimos, sufrimos tantas cosas, pero seguimos caminando y hoy podemos ver lo que Dios había planeado. Y ¿sabes qué? Hoy lo disfrutamos, pero en ese momento había que caminar por fe, y caminar por fe no es por vista. No sabíamos qué nos esperábamos, pero sabíamos que si confiábamos en Dios, íbamos a llegar a un puerto seguro. Por eso, no debo juzgar lo que me está pasando. ¿Por qué Dios me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios permite que me pase esto? Si vengo a la iglesia, si hago lo que me pide, si sirvo, si diezmo, si ofrendo, si hago esto, y si hago y estudio y oro, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué lo permites? No lo entiendo, yo lo estoy mirando desde abajo. No lo estoy entendiendo. Por eso no debo juzgar lo que me pasa, como le pasó a José. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a José? Lo maltrataron los hermanos. O sea que cuando te maltraten los hermanos, sigue caminando. Cuando el jefe sea injusto, cuando el líder de tu barca, el asistente sea injusto contigo, o el jefe en el trabajo, sigue caminando. Cuando te culpen de algo que no hiciste, sigue caminando. Confiado en Dios. Porque para todo hay un propósito divino. Y Dios está trabajando para moldearme, para que pueda encajar en el cuadro completo donde se activan las bendiciones de Dios en abundancia para mi vida. Sin la cárcel, José no hubiera conocido al copero. Y nunca hubiera conocido a Faraón. Y nunca hubiera llegado a gobernar a Egipto. Y nunca hubiera salvado a la nación de Dios. Por eso no juzgues a Dios por el momento difícil e incómodo que puedas estar viviendo, porque quizás hoy no lo entiendas, pero si sigues caminando confiado en Dios, tomado de la mano, caminando sobre su palabra, entonces al final verás que era necesario pasar por ello. Así que sigue caminando de la mano de Dios y no te detengas, porque lo mejor está por venir. Como dice el Salmo 127:1, dice lo siguiente: si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Entonces, déjeme interpretarlo, que debemos dejar a Dios que trabaje en nuestra vida, que edifique nuestra vida, que edifique nuestro matrimonio, que edifique nuestra familia. Debemos dejar que Dios esté en la construcción de nuestro futuro y que Él elija los colores para pintar nuestra vida.
porque cada vez que hemos elegido nosotros, no siempre nos ha ido bien con nuestras elecciones. Así que déjalo que Él tome el control y construya tu vida y la pinte con sus colores. Por eso debemos confiarle a Dios todas las partes de nuestras vidas. Las lindas, las feas, porque en las manos de Dios todo tiene sentido y propósito. La Biblia tapa a tapa habla siempre de que todo se trata de confiar en Dios. De eso estamos hablando, de la fe. Con fe, confiar. ¿En quién? En Dios. Pero a veces confiamos en Dios para algunas cosas y otras confiamos en nosotros para las otras. Confiamos en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de ver la vida, confiamos en nuestro corazón y la Biblia nos enseña que no hay nada más malvado y traicionero que nuestro propio corazón. Y nosotros confiamos, yo sentí, confiamos en nuestras emociones. Pero la Biblia nos enseña que todo se trata de confiar en Dios y en lo que está haciendo en nuestras vidas para que nos vaya bien. Pero el diablo quiere que dudemos, que desconfiemos de lo que Dios está haciendo y que nosotros tomemos el control de nuestra vida. Y cuando nosotros tomamos el control de nuestra vida, ¿saben qué? La arruinamos. Jeremías 29:11 dice lo siguiente, que todos los planes de Dios, todo lo que Dios sueña y planea para nuestra vida, todos sus pensamientos son de paz para bendecirnos y no para maldecirnos, sino para que al final, cuando el cuadro esté completo, tengamos el final que hemos soñado, un final feliz, lleno de amor, de gozo, de alegría. O sea, ¿qué me está diciendo? Que tengo que confiar en todo lo que Dios planea, en todo lo que Dios piensa para mi vida, porque es para bendecirme. Pero a veces pensamos que, ¿por qué me pide esto Dios a mí? ¿Por qué me hace pasar esto? Y que empezamos a buscar respuestas mágicas, cosas mágicas. Vas a pedir, yo lo he visto aquí, gente que pedía una salvación económica, que le den una palabra profética para que cambie su economía, pero de nada te va a servir una palabra de Dios para bendecir tu economía si vos no sos un buen administrador de tus ingresos. Si vendes en negro, si no diezmas, ¿qué te va a ir bien si no sabes administrar, si gastas más de lo que te entra, si no controlas la tarjeta? Pero la gente busca eso, soluciones mágicas aún dentro de la iglesia, pero Dios en su palabra profética, que es la Biblia, que es la palabra profética más segura, te enseña cómo administrar tus ingresos para que te vaya bien. No esperes algo que te digan, ¡wow!, que baje un ángel con un maletín de dinero, no sé, o que hagas 2 tumbas cabeza y te va a ir bien. No pasa por ahí. Lee la Biblia. Lo que te estoy diciendo es para gente que tiene que desburrarse, dejar de ser ignorante. La Biblia nos enseña cómo tener una buena administración y entrar en una prosperidad de abundancia en nuestra economía si hacemos todo, pero nadie estudia la Biblia. Prefiere que alguien le diga una cosa loca. Y son capaces de hacerla, ¿no? Sí, da 2 vueltas y ya, y se van a estar ayudando. En las manos de Dios, que ya está escrito todo tiene un propósito y un sentido. No busquemos atajos, caminos fáciles. Vivamos lo que Dios nos enseña en su palabra. Y de eso se trata, de confiar en Dios. Si Dios te dice, vende en blanco,
¿Por qué vendes en negro? Es Argentina, el arca, todo el mundo lo hace. Entonces no confías en Dios. Trae los diezmos. No, pastor, me va mal. Y voy a diezmar si me sobra después de pagar todo. Entonces, ¿sabes? Posiblemente te vaya mal justamente por eso. Y tu matrimonio no ande bien, y todas las cosas no te funcionen, tus hijos se tuerzan. ¿Por qué? Y si no oras, no lees la palabra, no diezmas, no te congregas, te quedas sin aceite. Es más, Dios te va a desafiar, probadme. Trae los diezmos. Y fíjate que no falte, ¿no? Alimento en mi casa. Y verás cómo te abro los cielos y te bendigo en abundancia. Y encima ni siquiera vas a tener que pelear con el diablo, porque yo te voy a defender de el que ha estado devorando tu matrimonio, tu economía, tu salud, tus hijos. Y vas a ver cómo tus hijos salen de la droga. Entonces muchas veces, como no leemos, como no entendemos el sistema financiero de Dios, confiamos más en lo que hace todo el mundo que en lo que Dios enseña. Entonces, si yo no hago lo que Dios me dice que tengo que hacer, entonces no estoy confiando en Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi cuadro va a terminar sin pintarse. ¿Por qué nunca me va bien? Y porque hay cosas que necesitas hacer para que Dios siga pintando. Y la mayoría de la gente son cuadros sin terminar de pintar. Son rompecabezas a las cuales le faltan fichas para quedar completas. Le faltan piezas. Hay cosas que no hemos hecho. Romanos 8:28, si lo pones en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: sabemos que Dios hace que todas las cosas, cooperen para bien de los que le aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. A mí me costó mucho entender que a veces la enfermedad de una hija, procesos económicos malos, temporadas que había que trabajar el doble, que no llegaba a fin de mes, peleas, cosas que me pasaban que no eran agradables, no entendía que me estaban ayudando para bien. Es como aquella persona que ora, Señor, dame paciencia. Y bueno, para que Dios te dé paciencia, lo que va a hacer es te va a poner las peores personas a tu lado. Porque si no, ¿cómo vas a aprender a tener paciencia? Entonces no ores por paciencia, porque si oras por paciencia, prepárate, porque te va a poner gente que te va a limar, gente que va a tratar de sacar lo peor de vos. Entonces vos ahí tienes que tratar de sacar lo bueno de Dios. Y los que aman a Dios, para los que aman, ¿quién es el que ama a Dios? El que obedece sus mandamientos. No. Aquí hay muchos que aman a Dios, pero después salen y viven fornicando, robando, mintiendo, en pecado. No, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Lo dice el Señor. Hasta, no nos demos vuelta. Los demás dicen te amo, es como el marido que dice te amo, pero tienes 3 amantes. Sí, pero vos sos la madre de mis hijos. Y sí, bueno, claro, por eso no me voy, porque vos me cocinas, me planchas, tengo la casa en un lugar seguro y después si me voy no me alcanza. No, pero sigo saliendo con otra. No, no es así. O sea, si me amas, séme fiel. El que ama confía en Dios y le es fiel a lo que Dios enseña en su palabra. Entonces, ¿qué va a pasar si nos mantenemos en la fidelidad y en la confianza? Las cosas que nos pasan nos va a ayudar al propósito final de nuestra vida. Vamos a tener el cuadro completo. Vamos a entender el sentido de nuestra vida. Y eso es muy importante, que todo nos ayuda para bien, conforme al propósito de Dios. No a lo que yo tengo ganas, no a lo que yo deseo de la vida,
sino a los planes, sueños y propósitos de Dios para mí. La fe es para superar los momentos difíciles, para seguir caminando, confiando en Dios hasta ver las bendiciones materializándose en nuestra vida. Pero hay gente que no aguanta. No, pastor, ya hace 2 meses que vengo, hace 3 meses y no veo cambio en mi hijo, que no sale de la droga. Seguí viniendo. No, ya no vengo, me voy. Ya hace 3 meses. La gente a veces es impaciente y la fe es lo que nos permite seguir caminando, seguir esperando hasta que ver la realidad materializándose en nuestras vidas. Debemos dejar que Dios trabaje en nosotros sin importar lo que diga la gente. No podemos ser religiosos que nos mostramos perfectos por fuera cuando estamos podridos por dentro. Hay una parejita que viene, mira, lo ves aquí en la reunión, 2 horas de culto, 2 horas de reunión tomados de la mano. En la casa se matan. No saben la violencia que hay en ese hogar, pero aquí en la reunión 2 horas así. Si vos los ves, dices, ay, cómo quisiera ser como ellos. Como ellos, anda a la casa. Deja que Dios trabaje en nosotros, porque en algún momento todo va a salir a la luz. No hay nada oculto que no salga a la luz. Lo peor que te puede pasar no es que estés podrido por dentro, sino que estés podrido por dentro y sigas funcionando. Hay gente que está podrida, que está cansada de la vida, que está reventada por dentro, pero sigue cocinando, planchando, lavando, sigue viniendo a trabajar, viene aquí, está podrido por dentro y tocan, y cantan, y predican, y profetizan. Eso es lo peor, que te acostumbres a vivir y funcionar así, podrido por dentro. De esta manera vas a terminar agotado, depresivo, sin fuerzas, y nunca podrás ver el cuadro completo de lo que Dios pintó para tu vida. ¿De qué estoy hablando? De gente que perdió el temor de Dios. Sabe que vive en pecado, recontra pecado. Yo he visto. Y se paran y profetizan, y se paran y predican, y se paran y cantan. Perdieron el temor y siguen funcionando, estando podridos por dentro. Por eso debemos dejar que Dios trabaje, que Dios nos sane, que Dios nos limpie. Y a veces va a necesitar ponernos, porque filo con filo se afila, que no, cuchillo con cuchillo, persona con persona. A veces para sacarle el mejor filo de nosotros, Dios va a poner personas que nos van a incomodar, que nos van en el momento, vamos a tener que aprender a sacar lo mejor de nosotros con esas personas. Con las personas que amamos, con nuestros hijos, con las personas que nos caen bien. Sacar lo bueno de nosotros no es difícil. Pero con aquellos que es más fácil sacar lo peor y aprender a sacar lo mejor de nosotros, no es fácil. Pero debemos dejar que eso pase, porque no vamos a mejorar si no tenemos relaciones, si no hay trato con personas, y no siempre vamos a estar con el líder, con el pastor, con el asistente de la barca, con el hermanito en Cristo, con la pareja, con los hijos, con la suegra ideal. Y muchas veces eso va a servir para formarnos, para limarnos, para darnos la forma para que encajemos en el rompecabezas de Dios. Los discípulos no entendieron la cruz. Pedro hasta intentó convencer a Jesús de que no fuera, que la evitara. Solo Juan estuvo ahí en la cruz, un solo discípulo. Muchos abandonaron, volvieron a sus viejas vidas, pero cuando vieron al Cristo de la gloria, resucitado, glorificado, pudieron entender que era necesario que Cristo pasara por la cruz.
pero antes lo trataron de evitar. Y cuando fueron ungidos con poder de lo alto, recién empezaron a avanzar y a caminar en el propósito de Dios. Necesitaban la unción, empoderados. Mire, no es fácil confiar en Dios y caminar con Él. No por Él, por la gente. No por Dios, por la gente. Jesús, a ver Jesús entrando, ¿conocen el pasaje de la entrada triunfal? Entra a Jerusalén montado de un burrito y toda la gente, ¿qué le gritaba? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la misma multitud, unos días más adelante, va a gritar, crucifíquenlo. Jesús no se enfocó en lo que la gente decía y siguió caminando confiando. ¿Confiando en quién? En Dios. Hasta una muerte y una muerte de cruz. No te aferres a los que hoy te alaban, porque mañana te pueden criticar. Hoy sos el mejor padre porque le compraste el último iPhone a tu hijo. Mañana se porta mal, lo castigas y se lo quitas, sos el peor padre del mundo y ojalá te mueras, te dice. Wow. No te aferres a confiar ciegamente en la gente, porque fácilmente puede cambiar de opinión. Aferrate a Dios, porque Él nunca va a cambiar de opinión. El que hoy te ama, mañana no te puede amar. El que hoy te trata bien, mañana te puede tratar mal. Pero Dios no cambia. Mire, a nosotros aquí en el ministerio a través de los años, muchos nos han dicho que nos amaban, que estaban agradecidos como lo habíamos ayudado a restaurar matrimonio, a la vida, que éramos sus padres espirituales, y después nos traicionaron. Se fueron de nuestro lado, pero no se fueron bien, criticándonos, difamando, hablando mal. Nosotros, ¿sabes qué hicimos? Los perdonamos automáticamente. Y no solo los perdonamos, bendecimos sus vidas. Porque para caminar de la mano de Dios, escucha esta enseñanza, vas a tener que soltar perdón. Hay mucha gente que nunca va a ver el cuadro completo porque no se anima a perdonar. Pastor, usted no sabe lo que me hicieron para que perdone al sinvergüenza. Yo no, la verdad que no sé, pero sí sé lo que me hicieron a mí, cómo me dolió, cómo me arruinó la vida, cómo me dejó paralítico, cómo me costó a volver a arrancar. Pero ¿saben qué? Le hice caso a Dios porque Dios no perdona por nosotros. Dios nos manda a nosotros a perdonar a todos los que nos han ofendido, nos han amargado, los que nos han roto el corazón. El perdonar a esa gente es nuestro. Dios no va a perdonar por nosotros. ¿Lo entiende ese, no? Ni perdonar significa que me vuelva a relacionar y a ser amigo, sino perdonar por obediencia a Dios, soltarlos, bendecirlos, tomarme de la mano de Dios y seguir caminando para poder ver el cuadro completo. Porque sin soltar perdón, sin perdonar a esa gente que te traicionó, que te difamó, que te trató mal, que no fue agradecida, te mantiene sin avanzar. El cuadro queda incompleto. Nunca vas a terminar de armar el rompecabezas de tu vida. Nunca, y si no lo terminas, nunca vas a alcanzar tu sueño, la felicidad y el amor que sueñas. Para caminar de la mano de Dios y para que Él termine la obra que empezó en nosotros, debemos aprender a soltar perdón. Si no, Dios nunca va a poder terminar la obra que empezó en nosotros. Personas y circunstancias van a ir moldeándote para que encajes en el rompecabezas del cuadro completo. Jesús siguió caminando hasta la cruz porque confiaba en el plan de Dios para su vida.
La verdad que él al principio no lo entendió bien, lo quería pasar, oró 3 veces, no una, 3 veces, queriendo convencerlo al Señor. Señor, yo lo puedo hacer de otra manera, déjame que lo haga como yo pienso, no necesito morir en una cruz como un maldito. 3 veces subió al monte a orar, Señor, pasa de mí esta copa, pero terminó al final diciendo, Señor, no se haga como yo quiero, hágase tu voluntad. Terminó confiando en Dios y ahí estuvo la victoria. La victoria no está en la cruz, sino cuando uno decide confiar en Dios, aunque lo que ve al frente es que te van a colgar de un madero. Pero Jesús, aún colgado en el madero, porque confiaba en Dios, dice Hebreos capítulo 12, que él tenía su mirada no puesta en lo que estaba pasando, sino en el galardón, en todos nosotros que íbamos a ser reconciliados con Dios por su obra en la cruz. Necesitamos caminar confiando en el plan de Dios para nuestra vida. Aunque no nos explique por qué tenemos, porque hay mucha gente, explícame por qué tengo que hacer eso. Explícame por qué me tengo que sujetar a mi marido. ¿No confías que Dios dice que la mujer se sujete a su marido? Pero estamos en el siglo XXI, ahora estamos empoderados. Bueno. Te puedo poner 1000 ejemplos, pero este es el que más les incomoda a muchas. Porque los maridos, esos que amamos, que nos ilusionamos y nos casamos, la verdad nos jugamos sin conocer el cuadro completo de lo que eran, sin conocer los vicios ocultos de esas personas. Pero vos lo elegiste. No hay nadie aquí que le haya elegido el marido. Entonces, ¿y por qué te cuesta sujetarte si fue lo que soñaste? No, si hubiera sabido. Bueno, entonces no hay que apresurarse tanto al tomar tantas decisiones. No hay que jugarse tanto sin conocer las cosas, sin conocer el cuadro completo. Y muchas veces nosotros queremos, porque ya venimos de esa manera de vivir la vida, que Dios nos explique todo. Explícame por qué tengo que pasar por ciertas cosas. Explícame por qué tengo que venir a la iglesia todos los domingos. Explícame por qué tengo que hacerme ministrar. Explícame por qué tengo que diezmar. Explícame, bueno, obedecerle a Dios es más fácil de andar, porque te pasas toda la vida pidiendo explicaciones y cuando te las explicamos, pero como no te convence. Yo me acuerdo una señora que le dice, en la palabra de Dios dice que no te debes negar a tu marido. ¡Oh! Usted porque no es mujer, usted porque no está casada con ese sinvergüenza. Me siento un objeto. Hermano, la Biblia dice que si te casas no te niegues. Y hay mujeres que parece que tienen dolor de cabeza eterno. ¿Para qué se casaron? ¿Por qué no averiguaron de qué se trataba el casamiento según Dios? Porque todas después pidieron que Dios la bendiga para vivir un matrimonio conforme los diseños de Dios, pero no lo viven conforme al diseño de Dios. Ni las mujeres, ni los hombres. Y juntos como marido y mujer tampoco sabemos criar nuestros hijos porque no hemos leído lo que Dios nos enseña de cómo criar correctamente a nuestros hijos. Muchas veces las cosas que no tuvimos, las cosas insatisfechas en nuestra vida hace que nosotros querramos darle a nuestros hijos lo que nosotros no hemos tenido pensando que le hacemos bien, pero ¿sabe qué? Muchas veces hemos terminado haciéndoles peor. Porque no se trata de darle ni de más ni de menos, sino darle lo que Dios dice que le tienes que dar. Porque después, ¿sabes qué? El que se va a agarrar, el que va a llorar, el que le va a pasar mal somos nosotros los papás. Entonces aprendamos a criar correctamente a nuestros hijos, pero confiando en Dios, leer la palabra, poner por práctica.
Por eso necesitas caminar confiando en Dios, aunque no te explique el por qué. Vos tienes que confiar que Él sabe por qué te pide que hagas ciertas cosas. Y debes seguir confiando y seguir caminando hasta que podamos ver el cuadro completo. Sigue caminando y confiando en Dios, porque Él conoce el cuadro completo. Y que somos solo una parte del rompecabezas del plan de Dios. Mire, nosotros, el cuadro o el mundo no termina con nosotros. El sueño y el plan de Dios no termina dentro de nosotros. Nosotros somos parte de algo mucho más grande que nuestra propia vida. Pero ¿sabes qué? Pareciera que nuestra vida, lo que vivimos, nuestra familia, nuestro negocio, eso es todo. Pero es una pequeña parte del diseño universal de Dios. Y hasta que no podamos entender eso, difícilmente podamos encajar en las cosas de Dios. Posiblemente nunca aprendamos a usar correctamente los dones, talentos y carismas que Dios nos dio. Y Dios va a limar nuestro carácter con otras personas para poder encajar en ese plan enorme que Dios tiene para toda la humanidad. Pero para eso vas a tener que aprender a encajar con otras personas, con otras vidas, con otras familias. Ayer pasaron por las aguas bautismales, estoy viendo algunos que pasaron. Cuando sales de las aguas bautismales es para dejar ahí en el fondo del agua tu vieja vida, tu vieja naturaleza, tus viejos pecados. Y cuando sales, dice la palabra en Romanos capítulo 6, que resucitas a una nueva vida. Y tienes que empezar a caminar una nueva vida hacia el cuadro completo que Dios planeó para tu vida. Ahora, muchos salen del agua y quieren seguir caminando como caminaron la vieja vida hasta el momento del bautismo. En el momento del bautismo vos tienes que empezar a caminar de otra manera de la que viniste caminando hasta ahí. Porque si viniste caminando de esa manera no te funcionó. Entonces ahora empezás a caminar de la manera de Dios, confiando en Dios para que esta vez sí te funcione. Y puedas ver los planes de bendición de Dios para tu vida, para que puedas ver el cuadro completo. Mire, cuando yo salí de bautizarme, sentí que tocaba el cielo con las manos. Mire, tal vez usted no lo puede imaginar, pero había sido tan traumático todo lo que habíamos vivido, mi pasado, mis adicciones y todo lo que había perdido, que cuando salí de las aguas bautizales, yo pensé que tocaba el cielo, estaba devuelto, mi matrimonio restaurado, estaba mi familia con mi hija Martina, y pensé que ese era el cuadro completo. Estábamos empezando de vuelta un matrimonio que había fracasado, ahora lo empezamos de una manera totalmente distinta. Pero ¿sabe? Al caminar confiando en Dios, me di cuenta que había terminado una parte, pero ni se acercaba al cuadro completo. Es más, ahora tenemos más hijos, tengo un nieto y sé que van a venir más nietos. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Mi vida fue cambiada, fue transformada. Cuando yo salí de las aguas bautismales, nunca imaginé que Dios me iba a llamar a ser pastor. Nunca me imaginé predicando en una plataforma, nunca me imaginé trabajando con chicos adictos, pero caminé confiando y cada vez que caminaba no sabía por qué pasaban aquellas circunstancias, pero hoy puedo entender que 20 años de adicción a la cocaína, que años de adicción al alcohol, al cigarrillo, que Dios me liberó de eso para que pueda entender y comprender y ayudar no solo a los chicos a salir de las adicciones, sino a las familias. La mayoría de las madres no tienen idea cómo trabajar con un chico adicto y terminan siendo adictas del adicto y terminan arruinando su vida, su familia, a los otros hijos, su matrimonio, todo, hasta sus finanzas. Porque no saben cómo manejar, hay una coadicción. Entonces ahí ni saben cómo tratar a su hijo adicto. Por eso vemos que los chicos tienen recaídas y recaídas tras recaídas y nunca terminan de salir, porque los padres, especialmente las madres, nunca terminan de entender cómo trabajar con un chico adicto. Venga y hable conmigo, se lo voy a enseñar. ¿Pero va a hacer caso? La otra vez llevamos a internar a un chico que estaba ya
a un centro de rehabilitación, ¿qué fue lo primero que preguntó a la madre? ¿Qué le van a dar de comer a mi niño? ¿No te interesa más que deje de drogarse? No, ¿qué le van a dar? Porque él está acostumbrado a comer. A veces, realmente, ¿qué es lo que pasa cuando no podemos ver y no dejamos que Dios nos ilumine la cabeza, la vida? Entonces, a veces hacemos cosas por nuestras emociones, por lo que estamos enfermos emocionalmente, y no ayuda muchas veces a que nuestros hijos puedan empezar a caminar confiando en Dios y realmente puedan tener una vida totalmente distinta, una imagen de su vida pintada por Dios totalmente distinta a la que a veces nosotros los padres se la hemos pintado y se la hemos arruinado. Porque ¿sabías que vos le pintas las emociones, los pensamientos, la vida a nuestros hijos? Y muchas veces se lo hemos arruinado. Hoy entiendo que lo que pasamos como mujer, que tuvimos un divorcio, separado, todo, hoy nos permite ayudar a muchos matrimonios. Fue horrible estar divorciado. Fue horrible la vida que tuvimos. Fue desastrosa. Pero hoy podemos trabajar, ayudar a muchos matrimonios que pasan por eso. Y preparamos a los líderes, preparamos para que ellos también puedan ayudar. Pero hoy entendemos, pero anda a vivirla en ese momento. Cuando estuve preso, 9 meses, salí, perdí todo, una mano atrás, otra adelante. Pero hoy puedo ayudar a muchos y puedo entender a gente que lo pierde todo, hasta su libertad. Pero te regalo estos 9 meses preso. Entonces fueron situaciones muy difíciles, muy traumáticas. Y pensábamos que después en la iglesia eso no iba a suceder, que aquí eran todos amorosos, angelitos, que aquí no había gente falsa, traicionera, mentirosa, desagradecida, que aquí íbamos a estar besándonos uno. Ay, qué lindo que me tocó la hermana sentada al lado. Ay, qué linda líder de barca, qué lindo asistente, qué hermoso pastor. No. Es que a veces nosotros no entendemos que la iglesia es imperfecta porque está formada por seres humanos. Y el único perfecto es Dios. Pero a veces preferimos confiar más en una hermana que confiar en lo que Dios dice. Tu familia te puede ver a vos igual por fuera. A mí me pasó eso. Cuando yo salí de las aguas bautismales, mi padre demoró mucho tiempo en volver a confiar en mí. ¿Sabes la cantidad de veces que le había mentido también? No es fácil recuperar la confianza de alguien que te quiere, te ama y le has mentido tantas veces. Recuperar la confianza, la seguridad no es de un día para el otro. Porque nos ven igual por fuera, pero yo sabía que por dentro no era el mismo. Y me costó entender que tenía que tener paciencia hasta que él pueda ver que por dentro era una persona diferente y que ahora caminaba confiando en Dios. Por eso anímate a caminar sobre la palabra de Dios. Porque si caminas sobre la palabra de Dios vas a poder caminar sobre las aguas. Si caminas sobre la palabra de Dios vas a poder caminar en la sobrenaturalidad de milagros y cosas hermosas que Dios va a hacer para tu vida. Anímate a tirar la red confiando en su palabra, como dice Pedro. Mira, yo soy pescador, no pasa nada, pero voy a confiar en tu palabra y voy a tirar la red. Anímate a tirar la red confiando en la palabra de Dios y ¿sabes qué? Vas a tener una pesca milagrosa. Por eso te digo, Dios está pintando el cuadro más bello para tu vida y lo mejor está para venir. Pero tienes que confiar en Dios. Y que hay un cuadro completo, que el rompecabezas que Dios ha preparado para tu vida es tan hermoso, pero vamos pieza por pieza. Y hay cosas que no nos permiten encajar con la pieza de al lado. Por eso nos va a moldear. El modelo del diablo, escucha bien, nunca va a ser los rompecabezas. Te lo voy a decir de otra manera.
el modelo del diablo es ladrillos todos iguales, que es el modelo de la Torre de Babel. Después léanlo. En la Torre de Babel fueron hechos todos con ladrillos iguales. La iglesia fue edificada con piedras vivas. Y no sé si alguna vez has visto una pared. Una pared de ladrillo es poner los ladrillos. Pero una pared de piedras hay que buscarle la vuelta para que una piedra encaje con la otra. Y eso es lo que somos la iglesia. Vas a tener que encajar conmigo. Eso es fácil. El problema es que vas a tener que encajar con el que tienes al lado. O con el que tienes atrás. O con tu líder de barca. O con tu asistente. Por eso Dios va a permitir que nos pasen cosas. Porque Él quiere que encajemos en el rompecabezas que Él está planeando para nuestras vidas.